gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente en otro encuentro de estas entrevistas de caminos de vida, que bueno, también son caminos de ida, porque cuando hay un cambio, una transformación, una nueva percepción, no hay vuelta atrás, porque ya empezamos a ver las cosas desde otro lado y eso resignifica todo lo que hicimos y todo lo que vamos a volver a hacer. Así que bueno, hoy estamos acá con Viviana Crespo. Muchas gracias, Vivi, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por este tiempo y muchas gracias además, bueno, por brindarte a contarnos tu trayectoria vital, tu trayectoria de vida y de alguna manera, bueno, compartir algunos aspectos que han mostrado un cambio importante, ¿no? en tu percepción. Y bueno, quería contarles un poquito, si bien Vivi después nos va a contar con más detalle. Viviana es profesora de matemática, física y química, es licenciada en química, es psicopedagoga y es artista plástica, como podrán ver que estamos en su espacio, en su taller. Y bueno, ya se darán cuenta con esta pequeña introducción que ha habido un cambio interesante en la percepción, sí, ¿no? en estas distintas oportunidades que la vida te ha ido dando y que de alguna manera las fuiste tomando. ¿Querés contarnos un poquitito cómo fue que elegiste primero esto de ir hacia la ciencia dura y qué pasó después, ¿no? que terminaste en este espacio de expresión tan lúdico? Sí, no, hay que remontarse muchos años, pero en realidad porque era lo que me resultaba más fácil en ese momento, entonces dije, no, ¿para qué? Me resultaba como accesible estudiar cualquier cosa, de hecho eso era lo que decían los test vocacionales, pero lo más cómodo en lo que iba a tener que hacer menos esfuerzo era en las ciencias exactas, porque yo ya me sabía que era buena en eso. Eso es digamos, una percepción que no debe ser tan habitual, ¿no? Al contrario, uno a veces piensa que la ciencia exacta es como más trabajosa, es más dura, ¿no? Sí, y sin embargo vos sentías que había una cercanía. Sí, a mí la verdad que me gustaba mucho y es el día de hoy cuando por algo del arte me encuentro con geometría o con cálculos, ¡ajá! Soy feliz. Los colores de las reacciones químicas. Pero básicamente después lo que me dediqué siempre es a la docencia. Y en la docencia también te das cuenta de esto de que no es tan fácil que les guste o que no solo las ciencias duras, sino que se reconozca tan fácil en uno para qué soy buena y qué cosa puedo hacer que no me cueste esfuerzo. Porque no es necesario forzarse tanto. Es bastante más difícil darse cuenta para aquello para lo que uno tiene más facilidad que para lo que no tiene facilidad. Quizás el límite aparece con más facilidad, ¿no? que la oportunidad. Tal cual. Así que bueno, así empecé, era lo que me resultaba más cómodo, frente a un mandato también de que la docencia te permite articular la casa y lo laboral, ¿no? Escucho todavía a mi mamá diciéndome eso. Así que ahí arranqué con eso. Pero después estas cosas de la vida, los caminos, las distintas experiencias te van pidiendo algo más. Al principio me parecía que era por el pedirme algo más, siempre para el lado de la escuela, de la gestión, pero después rápidamente me di cuenta que si yo realmente con los alumnos que tenía, porque yo dando ciencias duras en secundaria, complicado, pero en los chicos que venían con alguna dificultad y habían llegado a esa instancia, yo me sentía sin herramientas. Sumado a que por ahí una de mis hijas estaba presentando algunas dificultades para aprender a leer y escribir, dije, bueno, esto a estudiar, que es algo que siempre me gusta. Yo siempre arranco todas las cosas a través del conocimiento, del estudio. Bien. O sea que... Entonces psicopedagogía viene ahí, a acercarme un poco lo blando que me faltaba. Está muy bien porque de alguna manera vos estás diciendo que a partir de tu práctica docente pudiste ser capaz de ponerte en el lugar del otro, en este caso de tus estudiantes y sus dificultades,
y buscaste una herramienta o una estrategia que te permitiera comprender mejor qué es lo que estaba pasando ahí y de esa manera brindar otras herramientas, otros instrumentos para mejorar la comprensión del otro. Eso ya empieza a mostrar, digamos, una vocación también, ¿no? de servicio, ¿no? Muy... Sí. Porque si no me siento con herramientas, yo en ese momento por ahí me ofrecían ser tutora y yo no tengo herramientas, tengo del palo de la matemática, de la química, no, yo tutora no, hasta que no me encontré con todas estas partes más blanda, por así decir, no podía dedicarme a aceptar esos desafíos. Por otro lado, en esta cosa controladora de mi personalidad, espero que estarme mucho menos, así, pero en esta parte controladora, cuando fui avanzando en la carrera de psicopedagoga, que la hice de grande, Perdón, sí. La hiciste en el momento en que la tenías que hacer. Obvio, eso es clarísimo. Yo en otro momento no estaba lista para escuchar cosas de psicoanálisis, nunca había ido a terapia, era como que yo tuve que entrar por ahí para poder a mi primera sesión, me encuentro con un psicólogo, porque si no era por una demanda, los profesionales de psicopedagogía y psicología tienen que hacerse terapia, yo no sé si entraba a un lugar, pero... transitando la carrera, como iba esto, yo ya era grande, la empecé a ver como la oportunidad de tener algo para hacer cuando me jubilara, que me faltaban por ahí 10, 15 años todavía para jubilarme, pero estaba construyendo mi futuro desde ese lugar. Era algo que podía hacer después, una vez jubilada en la escuela, lo podía hacer en consultorio, en forma particular, entonces... O sea, quise controlar mi futuro. Quise controlar mi futuro, pero no salió como lo esperaba. Pero sirvió. Claro, fue un camino necesario hacer en ese momento para poder pegar el salto. Claro, de alguna manera vos querías seguir de alguna forma definiendo pasos posteriores sin darte cuenta que en realidad uno planifica mucho después la vida, hace con nosotros lo que quiere y entonces todos nuestros planes, pero como decís vos, cada paso que diste, más allá de que tuvo sentido o significado en un momento, de alguna manera es un aprendizaje que uno lo retoma y que llega al lugar donde está gracias a que también hizo esos pasos. Tal cual. Sí, eso como que yo siempre me sentía, claro, por ejemplo, vos decís, uno se le hace las cosas en tiempo, pero mientras yo cuando empiezo a ejercer psicopedagogía, e incluso cuando la estudiaba, yo era grande, era mucho más grande que mis compañeros, y me sentía que los que por ahí tenían mi edad, tenían ya 20 años ejerciendo la carrera, y ahí me hicieron notar, no, pero vos tenés un plus, vos has trabajado mucho desde otro lugar, desde la escuela, con adolescentes, que no es poco. Y ahí es como que empecé a valorar un poco esto, la trayectoria, aunque sea desde otro lugar, aporta y suma algo, es un plus, un valor agregado. Bien. Ahora, entre la matemática, la química y la psicopedagogía, al arte vuelve a haber otro salto. ¿Hubo algún otro evento o alguna...? Porque realmente sí te desestructuras de la matemática a la psicopedagogía, pero de alguna manera seguimos en un plano quizás todavía muy vinculado a lo que vos decís, al estudio, a lo teórico, pero hoy estamos acá y a lo concreto por ahí, en ¿no? tu taller. Sí, bueno, ahí es donde la vida entra a mover sus fichas, más allá de lo que uno planificó. Yo tenía este tablero armado, bueno, la vida me llevó por otro lado, donde ubica situaciones familiares, arrancando con una expatriación de mi marido, que decido acompañarlo, entonces corto con todo mi trabajo y todo este caminito, decir, bueno, lo retomo a la vuelta, pero bueno, después ocurren a nivel familiar un montón de eventos muy fuertes en los que yo ya me tuve que instalar acá, en Buenos Aires, no pude moverme más y no pude volver a trabajar, ni tenía ganas.
Ya era como que eso no estaba más mi lugar en la escuela ni en el trabajo, necesitaba irme adentro y ocuparme de lo mío y de mi entorno. A ver, es como que hubo un cambio de ciclo, ¿no? En tu vida, en esta trayectoria, y recién en ese momento te diste cuenta que había cambiado el ciclo. Si no, vos seguías acompañando eventos que te aparecían. Y me costó mucho. Esos eventos, por más que sí fueron muy contundentes, muy fuertes, muy viscerales, ¿no? Que te comprometen entera, y gracias a Dios yo ya venía 10 años psicoanalizada y podía acompañar esto. Por primera vez en mi vida tuve que recurrir a medicación psiquiátrica para afrontar todo esto y acompañar a quienes tenía que acompañar en una situación muy difícil, pero así todo esto me marca un corte, pero no sé, no era yo tan consciente de esto, era como el enojo tenía todavía de por qué la vida me llevó por ese camino si yo tenía planificado lo otro, pero de alguna manera tampoco quería volver a lo otro, ya no era mi lugar, ya no me sentía con una vibra o con la energía para ocuparme de esas cosas. Hubo como un cambio de nivel de conciencia, como que había habido ya una perspectiva distinta que te había quitado significado a todos los pasos anteriores que te llevaron a esto. Claro. Pero que ya no era posible retomarlos. No era posible volver, pero todavía lo estaba viviendo yo con mucho enojo, con mucha bronca, con mucha resistencia. Era imposible volver, sabía que ese no era mi lugar, pero todavía estaban todos estos sentimientos. O sea que esos eventos muy complicados tampoco me hicieron como hacer un quiebre interno o de conciencia, por así decir. A ver si voy entendiendo, me quedo en la palabra resistencia. Todas las cuestiones de alguna manera que estabas planteando estaban como endurecidas. Exacto. Y el arte te dio la posibilidad de aflojar todo eso. Cuando todo se empieza a acomodar y me encuentro como más libre de toda la situación que venía transitando, que ya estaba todo más acomodado, y me encuentro con esta situación, no puedo volver a lo anterior, pero entonces no tengo nada, porque todo lo que yo había planificado ya no era posible. Empiezo en la búsqueda de hacer cosas, y una asignatura pendiente que uno no, ni por tiempo ni porque cree que tiene la habilidad para, bueno, dije, me meto en un taller de dibujo o de pintura justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia. Entonces ahí me dio el tiempo de poder dedicarme a indagar siempre desde lo intelectual. Es mi primera entrada, eso ya reconozco que soy así, mi primera llegada desde lo intelectual. Entonces, estudiando, investigando, que la pandemia me dio toda esa posibilidad de sentarme en mi casa y estar horas haciéndolo, ahí fue encontrar esto, pero también encontrar otras cosas, otros caminos para transitar este vacío que de alguna manera yo estaba sintiendo. La pandemia, en este caso, marcó como una especie de alto, ¿no? en tu camino, que te permitió, no sé, como focalizarte en determinados intereses o inquietudes, y te corrió de una vorágine de seguir corriendo. De hecho, yo creo que debo ser una de las pocas personas, si no la única en el planeta, que me encantó la pandemia. ¡Ay, Dios mío! Que la pasé muy bien, porque no tenía miedo. Claro. Obviamente tenía miedo porque le pasen a tus seres queridos. Yo había muchos seres queridos que los tenía lejos. Bueno, mi mamá estaba en un geriátrico, entonces eso fue como muy complicado transitar eso, esas cosas sí fueron dolorosas, pero por el otro lado a mí me dio la tranquilidad de estar en mi casa, de poder hacer todo lo que quería sin moverme desde mi casa, que era lo que tenía que hacer en ese momento. Yo tenía que estar en mi casa, y te hubiese tenido que estar aunque no hubiese sido la pandemia. Es interesante lo que estás planteando en términos de un concepto que son los sincronismos, ¿no? Como muchas veces ciertos hechos que nos ocurren están vibrando en la misma frecuencia que nosotros,
Y en tu caso, la pandemia, en vez de traerte tanto dolor, tanta angustia o tanta sensación de encierro, te permitió refugiarte en tu lugar, en vos misma, y generar ahí como una expansión que, bueno, Como empieza a reflejarse. Es como me permitió explorar no solo la pintura, un montón de cosas que son las que permitieron después esa expansión, ¿no? Que es la que me dio el tiempo y fueron apareciendo, porque en ese momento también aparecieron muchas cosas espirituales o esotéricas. Bueno. Entonces tuve el tiempo y la apertura y la necesidad de en ese momento explorar, y ahí fue cuando empecé a estudiar, a hacer formaciones de constelaciones, de biodecodificación, de angelología, de un montón de cosas. Fui indagando, fueron mis primeros contactos con por ahí un poquito de astrología, todo tocando, pero como curioseando por todas esas cosas. A ver, pero de alguna manera en este camino y en este momento de mayor reflexión que pudiste tener, empezaste a encontrar herramientas, orientaciones, instrumentos que te acompañaron y te ayudaron precisamente a, no sé, desestructurar esas resistencias y encontrarte con un plano, digamos, de conciencia que te ayudó a finalmente darle sentido a todo lo que habías hecho y avanzar por un camino que hasta ese momento, no sé, no habías explorado, pero que cuando lo exploraste te hizo sentir plena. Sí, y como son estas cosas de las sincronicidades, yo después me di cuenta que haber tenido ese 2020 para explorar todos estos caminos me fue preparando para lo que me esperaba en el 2021. ¿Hay más? Hay más. Y esta es por ahí la que voy a detallar un poco más. Haber transitado todas estas cosas y todos estos dolores con tanta resistencia, tanto enojo, tanto reclamo hacia el exterior y en todo caso si me miraba hacia mí misma era con mucha culpa o autocastigo, o sea, no había abandonado mucho toda esa mirada hacia mí misma. El 2021 me recibe con un cáncer de mama, que bueno, como pasó en muchos casos, en la pandemia no nos hizo los controles, en el 2020 que fue el año que estuvo más cerrado, entonces en el 21 cuando me voy a hacer los controles me encuentro con un cáncer de mama que había llegado a ganglios. Entonces es como que bueno, ese para mí, dolorosísimo, pero transitarlo, ahora con el diario del lunes, como que es mucho más, fue un momento de mucha sabiduría, pero no el momento, sino haberlo transitado, porque implicó que me hiciera cargo de mí misma, de lo bueno y de lo malo, que me pudiera encerrar en mí misma y sentarme a pensar en qué cosa, en esto que yo te puedo contar hoy, de cómo era antes, de que mi forma de reaccionar era con culpa, con enojo, bueno, ahí está, ahí me lo estaba mostrando y mirá dónde te trajo, Viviana. Bueno, todo lo que implica un tratamiento de cáncer, porque yo tuve que pasar por todo, la cirugía, la quimio, los rayos, y si bien a mí el cáncer nunca me dio miedo, me daba miedo la quimio. Entonces para mí transitar esos 5 meses de quimio era, ¡me están envenenando! Entonces fue muy difícil poderlo verlo como algo relacionado con la salud, con que ese líquido me estaba sanando, no me estaba envenenando. Entonces fue todo como un proceso interno que fue maravilloso. Ahora te digo maravilloso. Claro, bueno, a ver, de alguna manera lo que yo estoy pensando es, vos hablaste de las resistencias y yo me imagino la resistencia como algo duro y el tumor es algo duro, ¿no? Es una cosa que está ahí. Pero por el otro lado, es como que todo este camino previo te permitió transitar esta mirada desde el me están envenenando al me estoy sanando. Y el haber explorado todas esas técnicas, te digo que después me di cuenta cómo me preparó el universo con todos esos cursitos que yo iba haciendo y explorando, puedo llegar también con la ayuda de otras terapias, además de psicoanálisis,
a tomar esta conciencia. Hice biodecodificación, hice constelaciones, hice talleres de liberación de lazos kármicos, o sea, hice un montón de cosas y sobre todo hice talleres de arte terapia, hice como formación, ¿no? Que en su momento dije, ay, ya está, encontré a qué me voy a dedicar. Y entonces ahí empieza a aparecer como la parte donde me encuentro con la pintura, pudiendo expresar y conocerme, y que la pintar, el hecho de pintar, el proceso de pintar, de poder dejar de pensar en la meta y valorar el camino de lo que estaba pasando, es como que lo tenía un poco desdibujado. Y bueno, a partir del arte y de todo esto, empecé a tomar conciencia de eso y a valorarlo. El cáncer es una enfermedad multidimensional, ¿no? Uh-huh. O sea, nos afecta en el cuerpo, nos afectan las emociones, nos afectan los proyectos de vida, nos afectan los vínculos. Tal cual. Y de alguna manera el arte también es algo multidimensional, porque cuando vos pintás, sí, estás poniendo mucho de vos misma. Sí. Y por ejemplo, no sé si el resultado final es el que habías pensado y en el camino pasó algo. Acá por ahí se ve algo más figurativo, pero a mí lo que me gusta es más abstracto y ahí sí voy sin planificar. El lienzo en blanco a dónde me llama y empiezo y hago un garabato y me pide un color acá y me pide un color allá. El resultado final nunca está programado, pero nunca está pensado, pero cada pasito tiene algo que ver. Vivi, en toda esta trayectoria vital muy, muy diversa y muy intensa además, sí, porque obviamente la has relatado en términos de lo principal, pero estoy segura que adentro tuyo iban pasando muchas cosas que a veces cuesta cuesta incluso llevarlo a las palabras, ¿no? ¿Cuál dirías vos que ha sido tu principal aprendizaje, ¿no? de esto que empezó siendo el profesorado de matemática, termina siendo arte y en el medio hubo una enfermedad que te cambió la manera de ver o de entender? ¿Cuál dirías vos que sería el aprendizaje que hiciste o el título de esta trayectoria de vida y de ida uh-huh. tuya? Y uno de los aprendizajes es escucharme, poder contactar con la intuición, que ya era lo que yo tenía por algo matemática, tomado de 4, no hay mucha intuición, al menos como yo la encaraba, seguramente alguno encuentra otra variante, pero bueno, para mí fue contactarme con esto de lo intuitivo, poder reconocer que ese presentimiento, esa sensación, ese nudo en la garganta tienen algo para decir, ¿no? Y después lo que he pensado mucho en todo este proceso, sobre todo en los últimos años, es que me perdí muchas cosas tan enfocada en el resultado o en la meta, me perdí el proceso. Y hay cosas maravillosas en el camino que uno se las va perdiendo. Pero que ahora las valoras. Ahora con esfuerzo tomo conciencia. Pero yo creo que este es el momento en que eso empieza a tener significado. Tal cual. Hermoso. Muchas gracias. Y gracias sobre todo por contar todo esto y abrirte, porque hay cosas personales tuyas acá muy fuertes. Hay más, pero el tiempo la verdad, muy lindo. Ustedes ahí nos están viendo en cámara, pero la verdad que acá se siente una energía, digamos, de una gran emoción en las palabras que nos está contando Vivi. Muy linda la entrevista, le agradezco un montón. Espero que a ustedes les haya llegado como nos está llegando acá a nosotras esta capacidad de reflexión, de darse cuenta, de este aprendizaje de valorar el proceso y de distinguir cuando uno va en camino, que de alguna manera eso también forma parte de las metas, porque uno está caminando siempre. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, las convoco a que en la próxima entrevista también nos acompañen. Gracias. Gracias.